En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos reunirnos una vez más delante de ti, delante de tu palabra, Señor. Ven, Espíritu Santo, y llénanos con tu presencia, Espíritu Divino, Maestro. Tú que inspiras a la iglesia a seguir caminando, a poder llevar a cada creyente todas las gracias y bendiciones que desde el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren brindarnos a todos, Señor, a toda la humanidad, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta semana más de trabajo, de estudio, de vacaciones. Gracias, Señor, por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestro trabajo todopoderoso. Gracias por todo lo que nos brindas y nos das a diario, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas palabras, por todo aquello, Señor, que hacemos consciente o inconscientemente que no te agrada, Señor. Ayúdanos a través de tu gracia y del Espíritu Santo a ir muriendo a nuestra vieja condición, a nuestra vieja naturaleza. Llénanos a través de tu Espíritu, a través de la Eucaristía, a través del sacramento de la confesión, nuestra vida espiritual. Y fortalece nuestra fe, Señor, fortalece nuestra fe a través de tu palabra, a través de todas las bendiciones y de la gracia que recibimos a través del Espíritu Santo y de los sacramentos. Te damos gracias, Señor Jesús, por nuestra Madre María. Ella también queremos pedirle que esté hoy presente con nosotros, rogando porque este estudio bíblico sea de provecho para todo el que lo vea, para que todos crezcamos en fe, para que todos fortalezcamos nuestra fe recibida de nuestros padres. Ven, Espíritu Santo. También le pedimos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael que estén junto a nosotros, protegiéndonos y cuidándonos de las acechanzas del maligno. Bendice este hogar, Señor, donde nos reunimos cada viernes para escuchar tu palabra y meditarla. Ven, Espíritu Santo, en este momento y llena este aposento. Ven, Espíritu Santo, y llena las casas y los hogares de todos aquellos que se conectan en este momento. Y permítenos, Señor, abrir nuestro espíritu y nuestra conciencia a tu palabra. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del capítulo número 34 del Deuteronomio. Muerte y sepultura de Moisés. Moisés subió del desierto de Moab al monte Nebo, a la cumbre del monte Pisgah, que está frente a Jericó. Desde allí el Señor le hizo contemplar toda la región de Galaad hasta el territorio de Dan, las regiones de Neftalí, Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, el Negueb, el valle del Jordán y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: Este es el país que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, que daría a sus descendientes. He aquí, he querido que lo veas con tus propios ojos, aunque no vas a entrar en él. Y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho, y fue enterrado en un valle de la región de Moab, frente a Bet-peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Murió
a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en el desierto de Moab, cumpliendo así los días de llanto y luto por su muerte. Y Josué, hijo de Nun, recibió de Moisés sabiduría, pues Moisés puso sus manos sobre él. Y así que los israelitas le obedecieron e hicieron como el Señor había ordenado a Moisés. Sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablaba cara a cara, o que hiciera todos los prodigios y maravillas que el Señor le mandó hacer en Egipto contra el faraón, sus funcionarios y todo su país, o que le igualara en poder y en los hechos grandes e importantes que hizo a la vista de todo Israel. Palabra de Dios. El capítulo número 34 del libro del Deuteronomio termina así una sección de la palabra de Dios, de la Biblia, conocido como el Pentateuco y que hace parte del Tanaj de los judíos. Esta aventura que empezamos el 3 de marzo del año 2020 nos ha traído hasta hoy, 28 de junio del 2024. Y qué hermoso toda la travesía que hemos ido atravesando a lo largo de estos 5 hermosos libros, como han sido el Génesis, como ha sido el Éxodo, Levítico, Números y por último el Deuteronomio. Hemos conocido personajes maravillosos, desde Adán, Eva, la serpiente, Caín, Abel, Noé, ¿sí?, el arca, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob o Israel, Rebeca, Raquel, Lía, hasta llegar a José, el faraón también de Egipto, y todo lo que Génesis encaraba. Luego conocimos la historia de este gran y maravilloso hombre, Moisés, que comienza con su nacimiento en el Éxodo. Y vemos cómo este hombre va creciendo en el Señor, primero como un egipcio adoptado, para luego, durante 40 años, está como egipcio. Luego 40 años como un pastor de ovejas en Madián. Y por último, sus últimos 40 años como un legislador, sacerdote, profeta, estadista, líder político y militar, pero sobre todo un siervo de Dios en sus últimos 40 años. La vida de Moisés es prefigura de nuestro Señor Jesucristo, toda vez que como Cristo, Moisés tiene 2 nacionalidades. Cristo tiene 2 naturalezas, la divina y la humana, sin dejar de ser una cosa o la otra. En el caso de Cristo, lo veremos más adelante. Moisés es un niño bello, maravilloso, que es salvado por su madre y por su padre de el edicto del faraón que ordenaba asesinar a todos los varones hebreos. Moisés es llevado por Dios, por la providencia divina, a ser parte de la corte de el faraón de Egipto. Fíjense qué paradoja y qué misterios son los caminos de Dios. Este ser
que debía ser destruido por orden del faraón, llega a ser parte de su familia. Y ahí Moisés va a recibir una educación. Recordemos que los hebreos no tenían una escritura desarrollada porque eran esclavos, habían sido esclavizados. Su fuerte era la tradición oral, el pasar o transmitir su fe, sus conocimientos, sus tradiciones de generación en generación por medio de la voz, por medio del padres a hijos. Por eso la Iglesia católica tiene dentro de sus pilares la tradición apostólica, la tradición oral. Y Moisés se desarrolla en un ambiente de escritura. Moisés crece en un ambiente donde ser escriba era fundamental e importante para la realeza y para la nobleza egipcia. Entonces vemos cómo Moisés, la misma vida, la misma providencia de Dios, lo lleva a darle habilidades para lo que posteriormente se iba a convertir en el primer escritor bíblico, en aquel que iba a empezar este maravilloso libro, aquel que iba a recolectar todas esas historias orales y las iba a ordenar y organizar en 5 rollos. Obviamente él no lo iba a terminar como lo tenemos nosotros ahora mismo, ¿sí? Pero el Pentateuco en sí es una obra que tiene impregnado la personalidad y el trabajo intelectual, obviamente inspirado por Dios, de este personaje llamado Moisés. El Señor permite que Moisés vea la culminación de su obra. Aunque él no va a entrar en la tierra prometida, Dios en su misericordia le permite ver la promesa cumplida. Lo lleva a la cima de la cumbre del monte Pisgah, en el monte Nebo, y le permite ver toda la tierra prometida. Por eso también le conservó una buena visión, como dice acá, y también le dio una buena salud con el fin de que pudiera ascender a estos montes. Y así de esta manera poder ver todo lo que su vida desde su nacimiento fue profetizado que iba a lograr. Es hermoso ver cómo Moisés es de esos hombres que cumplen por medio de la fe, por medio de la perseverancia, aún a pesar de sus errores de carácter. Recordemos que Moisés era iracundo. 3 cosas podemos identificar de Moisés que demuestran que era, aunque era el más humilde de los hombres, por eso Dios se enamoró de él, era un hombre de carácter iracundo. Primero, cuando asesina a el egipcio que está maltratando a su hermano, a uno de sus hermanos hebreos. Luego, cuando destruye las primeras tablas de la ley al ver al pueblo de Israel adorando al becerro de oro. Y tercero, en Cades, en Meribá Cades, cuando golpea con rabia 2 veces la roca que el Señor le había ordenado que tocara para que saliera agua y le diera agua al pueblo de Israel que se estaba quejando porque no tenían agua. Por lo menos tenemos esos 3 momentos del carácter de Moisés que muestran su carácter un poco iracundo. Pero ¿qué podemos decir acerca de este hombre maravilloso? Los textos auxiliares que vamos a leer posteriormente nos van a hablar de él. Es un ser increíble. Él es el judaísmo. Él es el judaísmo. Él es el que Dios, a través de él, establece las instituciones,
judías, establece la liturgia judía. Por medio de él y de su hermano Aarón surge los ministros ordenados de la liturgia y de la religión judía. Nosotros vemos que a través de este mediador, de este hombre que hablaba cara a cara con Dios, y este cara a cara no es que físicamente lo viera, sino que tenía una intimidad profunda con Dios, que le permitía hablar como si estuviese desnudo delante de Dios, eso sí, sin perder nunca el temor y el respeto y la reverencia por su creador. Permite organizar una nación que viene de un caos, de un desorden, una nación que no tenía espíritu, que estaba sometida, que no tenía liderazgo, que había estado durante mucho tiempo sumergida en una nación pagana, en una nación que creía en muchos dioses, en brujería, en hechicería, en necromancia, en muchas cosas, porque el imperio egipcio, los egipcios, fueron una civilización muy desarrollada, muy avanzada, pero definitivamente alejada del Dios verdadero. Y vemos cómo a través de este mediador, ese pueblo, esa nación surge, primero como un pueblo libre. Lo primero que, digamos que el tesoro más valioso de un país, de una nación, de un pueblo es su libertad. La capacidad de poder determinar por sí mismos y determinar por sí mismos sus destinos. Eso lo logran por medio de la intervención de Dios, del Señor, de Yahvé, por medio de Moisés. Por medio de Moisés acompañado de Aarón. ¿Cómo? A través de las 10 plagas de Egipto. Listo. ¿Cómo ven la gloria del Dios Todopoderoso al cruzar el Mar Rojo, que es símbolo de una Pascua, de un bautismo, de pasar de una nación esclava a una nación completamente libre y con la capacidad de autodeterminación? Luego viene el proceso de la ley, o sea, un país que no tiene constitución, que no tiene leyes, que no tiene normas, es un país que se va a destruir porque está en el caos. Luego les da una religión estructurada a través de Aarón y de los sacerdotes levitas. Les da una serie de normas morales, sociales, económicas, financieras, mejor dicho. Les da un lugar de culto que los identifique. Los organiza militarmente. Y les da un propósito, porque la tierra prometida es el propósito del israelita, es el propósito del pueblo de Israel. A diferencia de la Iglesia Católica, que su propósito es el cielo. Siempre lo hemos dicho aquí en este espacio. Digamos que el destino de la Iglesia Católica es llegar al cielo, retornar a Dios, poder disfrutar de la naturaleza divina a través de la asistencia de Cristo como mediador de la iglesia, como sumo sacerdote de la iglesia y como esposo de la iglesia. A través de los trabajos de Cristo, a través de los esfuerzos de Cristo, a través de los logros de Cristo, su iglesia, su cuerpo, puede llegar a la plenitud de la salvación. ¿Cuál es la plenitud de la salvación? La tierra prometida celestial, el cielo, la nueva Jerusalén. Para Moisés, la plenitud de su trabajo era la conquista de Canaán. Por eso Dios le permite ver el fruto de su trabajo. Ya ellos estaban a puertas de entrar en la tierra prometida al cruzar el Jordán y poder conquistar en primera instancia Jericó y de ahí en adelante. Entonces podemos ver cómo
este hombre se convierte en una identidad como tal. Nosotros decimos la ley mosaica. Y podemos ir dividiendo las eras de la palabra de Dios, o las eras o los tiempos del plan de salvación en diferentes hombres. Primero fue Adán, luego fue Caín y el pecado, luego Noé, luego Moisés, ahora estamos en Cristo, luego volveremos a estar en Cristo, la parusía la lidera Cristo, y por último estaremos en Cristo eternamente. Bueno, ¿qué más podemos decir acerca de eso? El Pentateuco termina una parte de la palabra de Dios. Ya a partir del próximo, no digo del próximo viernes, porque nos daremos un descanso para reorganizar lo que sigue, ¿sí? Pero ya Josué comienza la parte de los históricos. Entonces, este es Moisés, un hombre maravilloso, como dice la palabra, no se levantó otro profeta como Moisés, sino solo aquel que el mismo Moisés profetizó que había de levantarse en medio de Israel, nuestro Señor Jesús. Así como Moisés no entró a la tierra prometida, así como Moisés fue un medio para llegar al fin definitivo que lo logra Josué, así el judaísmo, Moisés, la ley mosaica, eran un medio para llegar a lo definitivo. ¿Y qué es lo definitivo? El cristianismo. El cristianismo surge del judaísmo y es muy parecido el cristianismo católico. El cristianismo católico. El cristianismo que surge de Cristo. El cristianismo que está en comunión con el Papa sucesor de Pedro. Ese cristianismo surge del judaísmo, pero no es judaísmo. Y no tiene que estar amarrado a nada del judaísmo. Surge. Cristo es judío. La Virgen María es judía. Los apóstoles son del pueblo de Israel. Pablo es del pueblo de Israel. Pero quienes abrazarían completamente la fe, la nueva religión, serían los gentiles, que somos nosotros. Nosotros somos gentiles, que abrazamos la fe cristiana. Entonces, eso es muy importante. Moisés prefigura de Cristo dos nacionalidades, egipcia y hebrea. Una gloriosa, la otra humilde, sencilla, de esclavitud. Fíjense cómo en la figura de Moisés se presenta la figura de Cristo. Moisés surge de una nación esclava y llega a ser príncipe de Egipto, para que por medio de eso pudiese estar preparado para liberar a su pueblo, para ser líder de su pueblo. Cristo, todo lo contrario, es Dios, viene de la realeza más grande de todo el universo, de todo lo que es y existe, y se hizo esclavo, se hizo inferior aún a los ángeles para liberarnos del pecado, de la muerte y Satanás. Moisés, mediador de la alianza del monte Sinaí. Jesucristo, mediador de la alianza del monte Sión. Aarón, sumo sacerdote de la alianza del monte Sinaí. Jesucristo, sumo sacerdote de la alianza del monte Sión. Josué, encargado de liderar y de llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida en
alianza del monte Sinaí, como Moisés lo escoge y le impone las manos, imposición de manos, y le traspasa una parte de su poder y de su sabiduría, no toda, su poder y sabiduría, y de ahí el pueblo de Israel le obedece, le sigue. No es que después iba a surgir alguien a decir que Josué estaba corrompido, que Josué era el anticristo, que Josué se había vendido y que él, que salía de alguna tribu X, Dios lo había escogido secretamente para llevar a Israel a otra parte. Eso no sucede en el judaísmo, ni tampoco sucede en el cristianismo verdadero. El cristianismo que surge de la protesta luterana, vaya y venga. Ellos pueden hacer lo que quieran, creer lo que quieran, pero el cristianismo que surge de Jesucristo tiene que estar en comunión con aquel que fue escogido por Jesucristo antes de la resurrección y confirmado después de la resurrección como líder y guía de su pueblo, Pedro y su sucesor, para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver cómo la palabra de Dios habla acerca de este maravilloso hombre llamado Moisés. Vamos a Eclesiástico, capítulo 45, versículos del 1 al 5. Dice: Moisés, descendiente de Israel, fue un hombre que tuvo el aprecio de todos y que fue amado de Dios y de los hombres. Miren, allá debemos nosotros ir, ser amados de Dios y de los hombres. Moisés, de feliz recuerdo. El Señor le concedió honores divinos y lo hizo poderoso entre los grandes. A petición suya, Dios apresuraba los prodigios. Por eso se llama mediador, porque media. Porque tiene una autoridad jurídica para establecer conductos de comunicación entre dos partes. Muy diferente a interceder, que es orar, pedir y suplicar por a algo superior, por ayuda o asistencia a algo inferior. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y lo sostuvo frente al rey, o sea, entre el faraón. Dios le dio el mando de su pueblo y le dejó ver su majestad. Por ser fiel y humilde, Dios lo escogió entre los demás hombres. Fíjense, para que Dios se fije en nosotros, seamos varón o mujer, debemos aprender con ayuda del Espíritu Santo a ser fieles y humildes, ¿sí? De corazón. Le hizo oír su voz y entrar en la espesa nube. Le entregó los mandamientos, la ley de la vida y de la sabiduría, para que enseñara a Israel, el pueblo de Jacob, sus órdenes, normas y decretos. Palabra de Dios. El judaísmo y el cristianismo son muy parecidos. Lo que pasa es que el judaísmo era una preparación para el cristianismo. El cristianismo siempre fue, en la mente de Dios, el plan definitivo. Cuando Dios le promete a Abraham que lo bendecirá y por medio de él serán benditos, por medio de un descendiente de él, serán benditas todas las naciones de la tierra, Dios le estaba hablando a Abraham del cristianismo, no del judaísmo, porque el judaísmo está orientado a un pueblo, a una raza, mientras que el cristianismo es orientado a toda la raza humana, sin distinción de raza, sexo, lengua, cultura o lugar geográfico donde vive
la persona. Moisés es la figura más prominente del judaísmo, porque es el que le da forma y figura. Como religión, el judaísmo tiene una estructura definida, unas leyes, unas normas, unos líderes, una liturgia, un lugar establecido para ser Dios adorado. Lo mismo que el cristianismo católico. Si nosotros hacemos un paralelismo, encontraremos exactitudes como si fueran hermanos gemelos, pero uno va orientado a un pueblo y es temporal, porque el judaísmo es temporal, pero el cristianismo es eterno. Y todas las cosas del cristianismo son permanentes. Mientras que aquí existía una ley que, aunque era sabia, santa y perfecta, no nos podía llevar a la santidad y a la perfección de la conciencia. Mientras que los mandamientos establecidos por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, y por medio de su enseñanza y por medio de su sacrificio en la cruz, esos mandamientos de Cristo, el cristianismo católico, nos pueden llevar al cielo, a la perfección que es la santidad. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos ahora a... Eso lo dice el Antiguo Testamento acerca de Moisés. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de Moisés. Vamos primero a Hechos, capítulo 7, versículos del 17 al 44. Habla el protomártir San Esteban. El que va a hablar es el protomártir, el primer mártir de los cristianos católicos, San Esteban. Cuando ya se acercaba el tiempo en que había de cumplirse la promesa hecha por Dios a Abraham, el pueblo de Israel había crecido en Egipto y se había hecho numeroso. Y por entonces comenzó a gobernar en Egipto un rey que no había conocido a José. Este rey engañó a nuestro pueblo y maltrató a nuestros antepasados. Los obligó a abandonar y dejar morir a sus hijos recién nacidos. En aquel tiempo nació Moisés, un momento de crisis, un momento de persecución. Nació Moisés. Fue un niño extraordinariamente hermoso, y sus padres lo criaron en su casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. Le dio su naturaleza. Mientras que en la historia de Moisés, la hija del faraón reviste a Moisés con la naturaleza egipcia, con los honores y privilegios de los paganos, de los egipcios. María reviste a Cristo, a la segunda persona del Verbo, a Dios, la segunda persona de la Trinidad, la reviste de humanidad, lo reviste de humanidad en la concepción. Cristo no esperó a que una criatura estuviera nacida para él entrar, como decía Arrio y como dicen muchas sectas protestantes. No. Cristo tomó, siendo Dios, tomó en la concepción, y durante los 9 meses que lo tuvo María en su vientre, como en la nueva arca de la nueva alianza, le dio, lo revistió de naturaleza humana. Por eso Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. 2 naturalezas que conviven en Cristo sin oponerse, sin mezclarse, sin diluirse. Es un misterio que nos sale de la... ¿Cómo pasa eso? Eso se llama unión hipostática. La unión hipostática. Es un misterio que los católicos no negociamos. No hay negociación. Quien se sale de eso no es cristiano. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es Dios que se hace hombre
para redimirnos del pecado y la muerte, sin dejar de ser Dios y teniendo que ser 100% hombre para podernos redimir. Ya que no es una cuestión netamente humana, pues, no solamente la salvación humana estuvo en juego en la cruz del Calvario, sino también el carácter de Dios, del Padre. La muerte de Cristo y su resurrección es un acontecimiento que no solamente afecta a la humanidad y a la tierra, sino que también afectó grandemente al cielo en toda su plenitud. Por eso Cristo no puede ser creado o con una naturaleza inferior al Padre. Tiene que ser de la misma esencia. Debe ser de la misma eternidad. No creado, engendrado. ¿Cómo pasó? No lo sabemos. No nos importa. Algún día el Señor, cuando estemos en su presencia, si nos da la capacidad de entenderlo, nos lo explicará. Por ahora, como católicos, es la base de nuestra fe. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre en la carne de la Santísima Virgen María. Por eso, ella debía ser concebida sin pecado. Por los méritos de Cristo, tenía que ser libre de pecado, para que cuando Dios tomara carne y sangre de la Virgen, no tuviera ningún contacto con el pecado. Recordemos que Dios no puede tener contacto con el pecado. También debió mantenerse virgen antes, durante y después del parto. Tan hermosa y valiosa que Dios se la llevó, llevándola, permitiéndole que subiera a los cielos, durmiéndola, así como la tradición judía habla acerca de la muerte de Moisés. El Señor vino y lo durmió de la manera más hermosa posible, porque Moisés se merecía, a pesar de todos sus defectos y de todo lo que había hecho mal, ¿verdad? Moisés mereció una muerte maravillosa, tranquila. Ahora imagínense el adormecimiento de la Santísima Virgen María, aquella que, aceptando la voluntad de Dios, permitió que Dios se encarnara. No le iban a dejar que se pudriera aquí en la tierra. Su lugar está en el cielo, de donde nos asiste y nos ayuda con sus advocaciones. Listo. Sigue. De esa manera Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en palabras y hechos. A la edad de 40 años, la primera etapa de su vida, ¿verdad? Moisés decidió visitar a los israelitas, que eran su propio pueblo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés salió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Y es que Moisés pensaba que sus hermanos los israelitas se darían cuenta de que por medio de él Dios iba a liberarlos, pero a su manera, de manera iracunda. Pero ellos no se dieron cuenta. Al día siguiente Moisés encontró a dos israelitas que se estaban peleando y queriendo ponerlos en paz les dijo: ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su compañero empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? Fíjense cómo comienza la relación entre Moisés y su pueblo. ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. 40 años después, o sea, a los 80 años, su segunda parte de vida, en el desierto, cerca del monte Sinaí, por eso la alianza de Moisés, la hemos nombrado aquí la alianza del monte Sinaí. Un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo.
Moisés se asombró de aquella visión y cuando se acercó para ver mejor, oyó la voz del Señor, que decía: yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés comenzó a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo, que está en Egipto. Los he oído quejarse y he bajado para librarlos. Por lo tanto, ven que te voy a enviar ahí. Así el Señor, el Padre, debió haberle hablado al Verbo para decirle que descendiera a la tierra, se encarnara y nos librara del yugo y de la esclavitud del pecado, de Satanás y de la muerte. Bien, el paralelismo tan grande que hay entre Moisés y Cristo, entre el judaísmo y el cristianismo. Aunque ellos habían rechazado a Moisés y le habían dicho: ¿quién te nombró jefe y juez? ¿Qué hicieron con Jesús los judíos? Lo rechazaron. Dios lo envió como jefe y libertador, por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y fue Moisés quien sacó de Egipto a nuestros antepasados, después de hacer milagros en aquella tierra, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Entonces, la vida de Moisés se divide en tres partes: 40 años como egipcio, 40 años como pastor en Madián y 40 años libertando al pueblo de Israel y llevándolo a las puertas de la tierra prometida. Sigue. Este mismo Moisés fue quien dijo a los israelitas, oído a esto, Shema Israel: Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Y cuando Israel estaba reunido en el desierto, fue también Moisés quien sirvió de intermediario entre el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y nuestros antepasados. Él fue quien recibió palabras de vida para pasárnoslas a nosotros. Miren lo que Jesús dice en el Evangelio de San Juan, que Él es el apóstol del Padre, que Él no habla sus propias palabras, sino las que le escuchó al Padre. O sea, Jesús es un intermediario, un mediador entre la divinidad y la humanidad. Por eso debe tener las dos naturalezas a plenitud, con sus dos voluntades, viviendo hipostáticamente y perfectamente bien, sin dejar de ser una cosa, sin dejar de ser otra. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerlo, sino que lo rechazaron y quisieron volverse a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron un ídolo que tenía forma de becerro, mataron animales para ofrecérselos y celebraron una fiesta en honor del ídolo que ellos mismos habían hecho. Por esto Dios se apartó de ellos y los dejó adorar a las estrellas del cielo, a los israelitas. Pues así está escrito en el libro de los profetas: Israelitas, ¿acaso en los 40 años del desierto me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas? Por el contrario, cargaron con el santuario del dios Moloc y con la estrella del dios Refán, imágenes de dioses que ustedes mismos se hicieron para adorarlas. Por eso los lanzaré a ustedes al desierto más allá de Babilonia, que fue la primera diáspora que hace Nabucodonosor. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda de la alianza, el tabernáculo, que fue hecha tal como Dios se lo ordenó a Moisés cuando le dijo que la hiciera según el modelo que había visto. Moisés ve el tabernáculo y el templo que está en el cielo, a la que apunta la Iglesia Católica. Ese es nuestro destino.
ese templo donde está ahora mismo nuestro Señor Jesucristo, como sumo y eterno sacerdote, desde que ascendió, no desde que Elena de White le dio permiso en 1844, no, señor. Desde que asciende nuestro Señor Jesucristo, no es flojo. Cristo no es flojo y esperó hasta 1844 para poder hacer su trabajo. No, enseguida se puso a hacer su trabajo allá como sumo y eterno sacerdote. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice Hebreos, capítulo 11, versículos del 23 al 29. Por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños. Vean que no todas las leyes hay que obedecerlas. Cuando las leyes van en contra de Dios, como dice el apóstol Pedro, vale más seguir a Dios que a los hombres. Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Ahorita vamos a ver qué pasa con Cristo. No se nos quite esto. Fíjense, voy a repetirlo. Y por fe Moisés, cuando ya era hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón, o sea, príncipe de Egipto, y tener todos los privilegios de ser de la realeza y ser considerado un dios en la tierra, según el concepto egipcio. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios y a gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías, que vamos a hablar ahora, que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar, el cielo. Por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey, y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible, como si viera al Dios invisible. ¿Quién es Cristo? Es ver al Dios invisible. Jesucristo nos dice que Él es la plenitud y la imagen del Dios. Por fe Moisés celebró la Pascua y mandó rociar las puertas con sangre, para que el ángel de la muerte no tocara al hijo mayor de ningún israelita. Por fe los israelitas pasaron el mar rojo como si fuera tierra seca. Luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. Palabra de Dios. Entonces podemos ver cómo en la Biblia, cómo en la palabra de Dios hay consistencia con respecto a quién era Moisés y la importancia de su trabajo y la importancia de su ser para nosotros también como cristianos. Aunque su ley, aunque la ley mosaica haya quedado clavada en la cruz del Calvario el Viernes Santo, no podemos olvidar todo lo que hizo y la gran riqueza que nos dejó, como es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos ahora a ver cómo Cristo es el nuevo Moisés. Es ese profeta que Moisés profetiza iba a surgir de los israelitas y que iba a ser igual que él. Pero sabemos muy bien que no es igual, es infinitamente superior. Vámonos a ver qué nos dice Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 11. Filipenses dice: la humillación y la exaltación de Cristo. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios. Ahí no hay ningún tipo de confusión. Existía con el Padre, con la misma naturaleza del Padre, con la misma eternidad del Padre. Ni inferior
ni creado, ¿sí? Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él. Vivía en la plenitud, vivía en lo más hermoso y digamos que la posición más alta de todo lo que existe, y no se aferró a esa igualdad, al igual que Moisés, que no quiso ser considerado príncipe de Egipto, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Lo mismo que hace Moisés, dejó de ser príncipe de Egipto para convertirse en un esclavo hebreo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Ojo, miren lo que se nos está revelando acerca del misterio. Era Dios, pero a petición del Padre y para salvarnos a nosotros, los humanos, no se aferró a su condición de príncipe de los cielos. Príncipe, porque es el Hijo. ¿Sí? Príncipe. Así como Moisés era príncipe de Egipto, Cristo es príncipe y Señor de los cielos. Vino y se revistió de nuestra naturaleza y se revistió de nuestra naturaleza humana para obedecer al Padre. Miren lo que dice. Y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz, que era de las muertes más omnisciosas, la más fea, la que se le daba a lo peor de lo peor. Por eso Dios le dio el honor más alto y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en los infiernos, los tres lugares. Y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver la comparación entre Moisés y Cristo. Vámonos a Hebreos, capítulo 3, versículos del 1 al 6, comparado con Moisés. Por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, la Iglesia católica, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Para nosotros los cristianos, el centro es Cristo. Para los judíos, el centro es Moisés. Para el judaísmo, el mediador de su alianza es Moisés. Para el cristiano, el mediador de la alianza del monte Sión es Cristo. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Por eso el cristianismo es superior al judaísmo. Del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe, y Cristo es Dios. Así pues, Moisés, como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios, y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Sí, él preparaba aquel que iba a venir a decir lo definitivo. Pero Cristo, como hijo, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. A nosotros no se nos debe quitar la esperanza católica, esa semilla de mostaza que nuestros padres y padrinos depositaron en nosotros el día
de nuestro bautismo. Por eso debemos leer, estudiar, meditar el catecismo de la iglesia. Muchos atrevidos hablan pestes del catecismo y no han leído ni una palabra. Hablan pestes, excatólicos, anticatólicos. Nosotros debemos leer, estudiar, meditar y guardar el catecismo. ¿Sí? Para terminar, vamos a ver lo que nos dice el apóstol San Juan de todos aquellos que hablan una verdad diferente a la que hemos expuesto hoy, y que es la verdad que defiende y ha defendido la Iglesia Católica durante 2000 años, ya desde el siglo III y IV, con un cura, Arrio, ya comenzaba a atacar este principio y este dogma fundamental del catolicismo y del cristianismo. Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Eso no se negocia. ¿Sí? Eso no se negocia, ni se medita, no. Eso se acepta. Punto. Miren lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. La verdadera fe. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ya desde la época de Juan había falsos profetas, y muchos. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. ¿Y ahora por qué dice Jesucristo? Porque Jesucristo ya sabemos y reconocemos que es el Verbo, que es Dios, que tiene la misma esencia del Padre. Entonces, Juan asevera que todo el que cree que Dios se encarnó y es hombre 100% también, tiene el Espíritu de Dios. El que reconoce hacia Jesús, no, el que no reconoce hacia Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Vayan y pregunten, vayan e indaguen en todas las doctrinas protestantes. En su gran mayoría, sobre todo las del siglo XVIII en adelante, miren lo que dicen de Jesús y cómo lo denigran y lo bajan, comenzando con Arrio. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y los que son del mundo los escuchan. En cambio, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. ¿A quién? A la tradición apostólica, a lo que se ha enseñado desde siempre, desde los apóstoles. Pero el que no es de Dios no nos escucha. ¿Escucha a quién? A fulanito, a fulanita de tal, que se le apareció un ángel y crea una nueva religión, y crea un nuevo evangelio, o cambia o mezcla las alianzas. En esto, pues, podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Palabra de Dios. Ha sido entonces maravilloso poder terminar esta fase de este ejercicio, que espero que todos ustedes sigamos en este proceso, invitando a cada vez más personas a estudiar lo que yo expongo. ¿Por qué? Yo no soy el Papa, y menos soy cátedra. Los invito a que me prueben lo que enseño, vayan al catecismo, vean si me salí del catecismo, si estoy enseñando otra cosa diferente a lo que la Santa Madre Iglesia Católica enseña y ha enseñado durante 2000 años. Yo no puedo enseñar otra cosa, yo no me puedo salir de la tradición apostólica, las Santas Escrituras y en lo que me enseña a través de mi pastor, Padre Jaime, y mis anteriores sacerdotes, mi obispo, Pablo Emiro,
Y mi Papa Francisco, no me puedo salir de ellos. Tengo que mantener la comunión con el catecismo. Hago parte del Comité Bíblico del Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen y mi trabajo es compartir y motivarlos a estudiar la palabra de Dios y a conocer, amar, vivir y defender la fe católica para la gloria de Dios.